Un aspecto muy importante en el manejo de cualquier software estadístico es la forma de leer los datos. En este video vamos a ver cómo leerlos de la forma más simple. Hay muchas maneras. En la hoja de ayuda podemos ver diferentes formas de leer los datos o de guardar los datos. Vamos a usar este que tenemos aquí, que dice read.csv, file.csv. Esta forma de leer los datos nos va a servir para datos que tengamos en Excel. Esta que tenemos de Read Table nos va a servir para datos que tenemos en texto. Y también tenemos la opción de escribir una tabla en texto o de escribir en un formato CSV. Entonces, básicamente vamos a ver esto, aunque principalmente el read.csv. Y vamos ahora a pasar a RStudio para ir viendo cómo lo vamos a hacer. Me encuentro ya en RStudio. Aquí tengo un RStudio limpio, pero si ustedes tienen variables, recuerden que pueden borrarlas con esta escoba que tienen en la parte derecha. Si tienen gráficas, también las podrían borrar. Aquí podrían editar la consola y limpiar todo. Aquí para fijar nuestro directorio, recuerden que podemos escoger el directorio dentro de sesión, poner el directorio de trabajo y elegir directorio. Y ahí pueden ponerlo como el directorio principal. Esto lo podrían guardar en un archivo de RScript que ustedes crearan y lo podrían pegar ahí. Lo que vamos a hacer ahora es bajar un archivo que ya tengo yo hecho. Vamos a poner Open File y me aparecen los diferentes archivos como lo hemos hecho anteriormente. Y vamos a ver este de lectura de datos. Les aparece el archivo de lectura de datos. Aquí está el directorio que fijamos. Aquí les pido que ustedes pongan lo que les haya aparecido en esta sección. Y como dijimos, vamos a ver estas dos formas de hacerlo, Read Table y Read CSV. Aquí estamos manejando Read Table, es esta instrucción, esta función, y después dice File Choose. Esto nos va a ayudar a buscar el archivo que queremos en cualquier lugar de nuestra máquina. Si ponemos Read Table o Read CSV y elegimos eso, podemos buscar en cualquier lugar. Vamos a poner esto. Al hacerlo, puede ser que les aparezca dentro de su área de trabajo una ventana o les aparezca en la parte inferior una ventanita. A la hora que le ponemos ahí, podemos ver en nuestro mismo directorio tengo unos datos que dice datos TXT, que son datos en texto. Si se fijan aquí dice documentos de texto. Lo selecciono, lo abro y me aparecen esos datos. Ustedes pueden ver aquí que son 5 variables, únicamente 3 renglones. Esto fue eligiéndolo así. Si yo sé el nombre del archivo, aquí tendría que poner entre comillas el nombre de este archivo. Si no lo sé, puedo poner en RStudio File y dentro este file me va a dar todo lo que tengo en ese directorio en el que estoy trabajando. Aquí tengo datos txt.txt. Vamos a escribirlo así a ver si nos funciona. Datos txt.txt. Y si lo leemos, volvemos a encontrar aquí esa tabla. Si yo quiero asignar esta tabla a una variable, puedo poner aquí datos. Si le doy run, ahora, para el run le puedo marcar todo esto o simplemente estar en ese mismo renglón y poner run. Si se fijan, no me aparece nada más que a datos le asigna esta tabla. Podemos ver que tenemos aquí en nuestro ambiente la variable datos con 3 observaciones y 5 variables. Si yo quiero ver la estructura de esto, me dice que son 5 variables y que son enteros. Podría ver los datos en RStudio y me aparece aquí. Regreso aquí a la lectura de datos y si quiero ver los datos, lo puedo trabajar directo en la consola y poner datos. Los puedo ver o ponerlo aquí en el script, tener datos y ponerlo. Ahí tengo ya los datos. Ahora sí tienen un nombre. Antes, cuando fue nada más leer la tabla, no tenían un nombre en particular. Me voy a ir a mi directorio, el directorio que tengo del curso de R. Pueden ustedes ver que estos datos
están en este bloc de notas. Podrían ustedes poner otros valores, lo guardan y a la hora de guardarlo y ponerlo de nuevo en R, volverlo a leer, ahora ya les cambió y tienen estos nuevos datos. Entonces ustedes lo pueden estar guardando en esta tabla de texto y volver a leerlo. Es mucho más conveniente, estamos más acostumbrados, tenemos nuestros datos en Excel. Estos datos vamos a suponer que tenemos en nuestro directorio. Aquí tenemos, por ejemplo, datos 1, ingresos sucursales. Este es un archivo en una hoja de cálculo de Excel. Aquí lo pueden ver, el tipo de archivo que es. Y estos datos me aparecen aquí. Tenemos 5 columnas en donde tenemos la fecha en que se hicieron algunas transacciones, la sucursal, el tipo de cuenta, si es o no un nuevo cliente y el importe. Estos datos obviamente son ficticios. Tenemos aquí 2 hojas, 2014 y 2015. Estos datos, así como están con la opción de lectura CSV, no los vamos a poder leer. Vamos a tener que hacer algunas modificaciones en Excel para poderlo leer. Ya más adelante veremos cómo leer directamente de Excel, pero por lo pronto vamos a tratar de trabajar este archivo con formato CSV. ¿Eso qué significa? Que cuando yo pongo aquí el archivo, lo voy a guardar como en mi directorio de trabajo. En lugar de poner libro de Excel, vamos a poner CSV. Y aquí tienen 2 opciones CSV dependiendo si usan una Mac o si usan Windows. Yo estoy usando Windows, por lo que pongo CSV MC2. Nada más que aquí únicamente voy a guardar los datos del 2014. Y después voy a guardar en otro los datos del 2015. Y aquí me está diciendo que si quiero la hoja activa. En este caso la hoja activa la dejé como 15, así que voy a tener un poquito de problema, pero voy a ponerla a aceptar y la voy a volver a guardar. Voy a quitar esta, eliminar y voy a dejar esta otra hoja con el 2014, la vuelvo a guardar en mi directorio de trabajo como 2014 con el formato CSV y la guardo de esa manera, la reemplazo y le digo que sí. Aquí tenemos unos filtros, todos estos filtros, todo esto para que me quede como datos simples, solamente separados por comas. Voy a tener que hacer varias cosas. Y algo que se tiene que hacer cuando hacemos análisis de datos es una limpieza de nuestros datos para que estemos llegando con los datos lo más limpio posible. Entonces aquí vamos a ver, le voy a quitar este filtro. Espero que sepan un poquito de Excel. Si no, aquí es lo básico, el filtro se le quita con datos y está aquí un filtro, se le quita eso ahí. Estos datos están con un formato, este formato lo voy a cambiar, en lugar de tenerlo en moneda lo voy a dejar en general, porque estos formatos son formatos especiales para Excel y me pueden causar problema cuando lo pase yo a R. También tengo aquí acentos en la I y aquí tengo acento en la A, aquí en jubilación. Entonces vamos a hacer cambios y vamos a buscar y seleccionar, reemplazar todas las A's, que no sé si existen con acento, con A, y los reemplazo todos. Voy a reemplazar las C's, aquí no hay ninguno, las I's, las O's, y no sé si hay U's con acento. Si ustedes quieren no hacerlo y probar para ver qué pasa dejando los acentos, lo pueden hacer, nada más que a la hora que lo vean en R, se va a ver muchos símbolos muy extraños. Y también voy a reemplazar en caso de que hubiera una ñ por una n. Con eso hicimos todos los reemplazos y todos los cambios que queremos. Tenemos que hacer otro cambio. En R necesitamos tener el nombre de las variables sin espacio. Entonces vamos a poner aquí tipo y el número de cuenta. Ahora sí, tenemos todo lo que necesitamos para tener estos datos de Excel de una manera que se pueda leer fácilmente, tranquilamente y no tengamos que hacer muchas cosas después. Vamos a guardar esto entonces, guardar como, y lo voy a guardar aquí en sucursales 2014 con CSV. Me dice que algunas características del libro se pueden perder si lo guardo así y sí quiero seguirlo usando. Pongo que sí y listo. Vamos a ir ahora a R.
vamos a utilizar esta función readCSV. ReadCSV y le podemos poner file.choose y entre paréntesis vacío. Con eso vamos a buscar. Algo importante es que cuando usamos readTable, vamos a ver, aquí tenemos read.table para ver cómo funciona. Recuerdan que en la parte inferior nos aparece la ayuda. Cuando ponemos readTable, header es igual a false por default. No toma ningún texto, ningún nombre de las variables y nos pone variable 1, variable 2, variable 3, 4 y 5. En el caso de readCSV, que tenemos aquí abajo, el default es header igual a true. Entonces, por default, toma que existe un nombre de las variables en cada caso. Así que si yo pongo read.csv file choose, bueno, y además el separador por default es coma. Estos son por default y no habría necesidad de ponerlo. Vamos entonces ahora a leer los datos con read.csv file choose. De esta manera vamos a escoger el archivo que nosotros queramos. A veces sale en una pantalla, a veces sale por acá abajo. Eso no me puedo explicar por qué es. Vamos a tomar de aquí, de nuestros datos, esta que dice archivo de valores. Justamente el que dice archivo de valores es el CSV, archivo de valores separados por coma de Microsoft Excel. Ok, vamos a leer estos y lo abrimos. Recuerden que aquí no le pusimos guardar, por lo tanto, simplemente nos lo muestra y no lo está guardando en ningún lugar. Vamos a guardarlo con datos y se le asigna read.csv file choose. Ok, lo buscamos y aquí está ingresos sucursales, lo abrimos y si se fijan ahora la que teníamos de datos ya nos desapareció porque le estamos llamando de la misma manera. Esta variable datos es el mismo nombre que tenemos ahora, por lo tanto el que teníamos anteriormente desapareció. Aquí tenemos, con esta flechita podemos ver la estructura de nuestros datos. Si quiero ver los datos, los vamos a ver apretando el nombre de la variable datos y aquí podemos ver todos nuestros datos. Están en formato muy parecido al de Excel y tenemos el primero, dice fecha, dice que es un factor de 365 niveles, son todos los días del año. La sucursal son 5 niveles, Álvaro Obregón, etc. El tipo de cuenta también son factores, son 5 niveles, ahorro corriente, etc. El nuevo cliente son 2 niveles, sí o no, y el importe son enteros. Esto mismo lo podría sacar con una función que se llama str, datos, y esta estructura me va a aparecer aquí directamente en mi consola y tengo la fecha, la sucursal, tipo de cuenta, etc. Básicamente esto es lo que necesitamos para la lectura de los datos. Iremos viendo poco a poco algunas otras cosas, pero con esto podrían leer cualquiera de sus datos que tengan por ahí. Bueno, podemos ver si en lugar de ponerlo como file choose, como tenemos nuestro directorio asignado, read, como tenemos, aquí podríamos poner header igual a true y separadores igual a coma, pero ese es el default, no hace falta poner nada más. Y tenemos los datos asignados a esto. Tenemos entonces, si ponemos datos, vamos a ver todos nuestros datos, que sabemos que son 4.956, por lo tanto son muchísimos. Si nosotros ponemos nada más head datos y queremos ver las primeras 10 filas, los primeros 10 renglones, vamos a tener estos 10 casos en donde tenemos un depósito que se hizo para ahorro en la sucursal Miguel Hidalgo de 4.200, es un nuevo cliente. El siguiente se hizo en Coyoacán, es de ahorro, no es un... El siguiente es en Coyoacán, es de ahorro, no es un nuevo cliente, se hizo por 6,000 pesos, etc. Esta función head nos permite ver las primeras, si no le ponemos nada, primeras 6 casos, y le ponemos 10, 15, lo que queramos ver. Y hay otra que es tail, que vemos los últimos. Entonces tenemos datos, y aquí podría poner los últimos 3, por ejemplo, y le ponemos run, y estos son los últimos 3. Como ven aquí tenemos el 4.954, 4.955, 4.956. Con esto tenemos la lectura
de estos datos que vienen de Excel.